Y si ustedes logran entender, comprender y tener un aprendizaje significativo de ese texto, les puedo asegurar que al finalizar el año su competencia de escritura va a mejorar muchísimo. Pero bueno, para eso les recomiendo que lo estudien, ¿no? Yo voy a asumir 100 en ensayo ya porque ya han tenido una semana, pero a partir de la siguiente semana, el martes de la siguiente semana, me gustaría también que los que no han leído todavía estudienlo, porque lo que diga sobre la escritura, cosas así, parten del supuesto de que se conoce lo que se dice en ese texto, ¿ya? Eso, un paréntesis acá. ¿Ustedes saben qué días son los días feriados de carnaval? ¿Alguien sabe? Lunes y martes. Lunes y martes, pero las fechas. Primero y segundo me parece que van a ser. 28 de El 28 y el primero. 28 y primero, sí. 28 y primero, a ver, déjenme ver mi calendario un minutito para ver qué días cae el 28. ¿Y cae en lunes y martes? Lunes y martes, sí. Así es. 28. Ay, no veo nada. Ya, entonces, si hay algún martes, el martes no, es el martes de Chalia, no pasamos, pues. Ese día no pasamos por si acaso, entonces, bien que me dicen para que planifique esto también, ya, un ratito. Ya, no es la siguiente semana, ¿no? No, la subsiguiente. Ah, perfecto, ya, ahora sí, todo claro. Bien, entonces, ustedes tienen esta lectura y a partir de la lectura que han hecho, del párrafo que les he enviado, ¿no? Voy a presentarles unas diapositivas y después bueno, son varias, pero no vamos a poder acabar hoy, y después de que terminemos todo esto, seguramente nos va a llevar una semana más, les voy a enviar este material que van a ver ahora, pero eso no significa que no tomen apuntes ahora, tomen también sus propios apuntes para apoyar las cosas que se dicen en el PowerPoint. Un minutito, por favor. Les voy a pedir que cierren sus micrófonos, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya, Sí. gracias. Un minutito, por favor. Bien, ese es el texto que han recibido, ¿no? Lo voy a leer yo una vez más para que, bueno, no es un texto complicado, pero nos sirve para conocer algunos conceptos, ¿ya? 3 pasiones simples, pero abrumadoramente, bueno, por lo que he vivido es el título del texto y el autor es este escritor inglés, harto ya, muy conocido en la tradición inglesa, que es Bertrand Russell. Leo el texto. 3 pasiones simples, pero abrumadoramente fuertes han gobernado mi vida. El ansia del amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. Estas pasiones, como grandes vientos, me han arrastrado de un sitio para otro en un áspero curso sobre un profundo océano de angustia, alcanzando el límite preciso de la desesperanza. He buscado el amor primero, he buscado el amor primero
porque brinda éxtasis, un éxtasis tan grande que a menudo he sacrificado todo el resto de mi vida por esas pocas horas de alegría. Lo he buscado, además, porque libera de la soledad, esa terrible soledad en la que la conciencia temblorosa mira por sobre el borde del mundo al frío e insondable abismo de la muerte. Lo he buscado finalmente porque en la unión del hombre he visto, en una miniatura mística, la visión prefigurada del cielo que los santos y los poetas han imaginado. Esto es lo que he buscado, y aunque parezca demasiado bueno para la vida humana, esto es lo que finalmente he encontrado. Con igual pasión busqué el conocimiento. He deseado entender el corazón de los hombres. He tratado de aprender el poder pitagórico por el que el número gobierna sobre el cambio. Algo de esto he logrado, pero no mucho. El amor y el conocimiento, en la medida en que fueron posibles, me llevaron hacia los cielos. Pero siempre la compasión me devolvió a la tierra. Los ecos del dolor reverberaban en mi corazón. Niños hambrientos, víctimas torturadas por sus opresores, ancianos en el abandono, odiada carga para sus hijos, y el mundo entero de soledad, pobreza y sufrimiento convertían en una burla lo que debía ser la vida humana. Deseo fervientemente aliviar el mal, pero no lo puedo hacer y yo también sufro. Esta ha sido mi vida. Encontré que valía la pena vivirla y la viviría otra vez si se me diera la oportunidad. Ahí hay una falta en esta última oración. Si se me diera, corrijan también esos textos, si se me diera la oportunidad. Bueno, para decir rápidamente algo sobre el contenido, ustedes tienen bastante información sobre este escritor en internet. Algún otro momento vamos a utilizar otro texto y vamos a poder ver algo de su vida y de sus actos en su paso por el mundo, ¿no? Una activista por los derechos humanos muy conocido, muy consecuente además. Pero bien, dejo por eso esto por un tiempo para concentrarnos en lo que nos interesa por hoy o para hoy. Un paréntesis, está la novela ya, aunque esto se les ha comunicado a través de Manuela, está la novela en la fotocopiadora, Papiros, también está el video de Cerruto. Esa es la copia que vamos a utilizar. He ido a averiguar a Plural, bueno, todo lo que ustedes me dijeron, y algunas otras librerías, no hay el libro. Y me dijeron que había en Santa Cruz, no sé dónde, que podían traer, en fin, pero 120 bolivianos me parece muy caro, ese era el precio. La fotocopia vale 13 bolivianos. Y vamos a utilizar esa edición. No es la que les había dado en la bibliografía del programa. Vamos a cambiar eso también. Pueden cambiar ustedes, porque les va a servir para cuando te estén haciendo sus trabajos de investigación, quizás vuelvan a hacer otro, entonces tener ya, digamos, esa 7:15 bibliográfica, ¿no? Es la segunda edición, esta que aparece más o menos después, bueno, los que han comprado, hay la información de esto en las primeras páginas. Esta edición, después de mucho tiempo, más de 40 años aparece, ¿no?
porque Cerruto se negaba a publicar una segunda edición cuando estaba vivo. Es una edición póstuma, es decir, se reedita esto después de muerto Cerruto. Su viuda y su hija autorizan la reedición de esta novela, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, yo les estoy contando esto porque además es justo el año en que yo ingresé a la carrera de literatura. Me acuerdo esto porque fueron profesores de la carrera que formaban esa editorial que tenía como un propósito reeditar novelas, obras que no se podían encontrar, ¿no? En ese tiempo era muy difícil conseguir, nadie podía leer Cerruto porque las fotocopias, todo esto que para ustedes es algo muy normal, no existían en ese tiempo, no eran muy caras, en fin. Bueno, pero no nos saldremos del tema. Entonces, la novela está el video, 5 pesos vale el video, 13 la novela, y la novela es importante, todos tienen que tener esta novela, porque el trabajo que vamos a hacer va a ser el trabajo en detalle, siguiendo las páginas de la novela, de esta, la fotocopia. Pues, por ejemplo, les podría decir, bueno, tienen que hacer un análisis de la página 14, por decir algo, ¿no? Entonces, pues, esa es la razón por la que tenemos que manejar la misma edición, vamos a guiarnos. Bueno, van a entender esto también, este tipo de trabajo con lo que vamos a hacer hoy. Este es el párrafo y veremos el PowerPoint. ¿Se ve, no? Sí se ve. Ya. Miren, esto solo como recordatorio a los que han leído ya el texto de redacción de informes de investigación. Lo que nosotros vamos a ir, esto vamos a ver en detalle más adelante, ¿no? Lo que en el taller desarrollamos, también adquirimos como competencia, es un proceso de escritura. Y ese proceso de escritura, bueno, hay varias digamos, opciones. Se reflexiona sobre esto y hay diferentes propuestas. Esta es la que a mí, digamos, me parece adecuada y que ayuda a los propósitos del taller. Este proceso de escritura tiene 3 momentos. El momento de la planificación, el momento de la redacción y el momento de la corrección. Ahora miren, esto está señalado así, siguiendo un orden cronológico, pero en la realidad no se da así el proceso, ¿no? El proceso es recursivo, como se dice en el texto. Es decir, que va como alternando los momentos. Uno planifica, empieza a redactar y en el momento de redactar se da cuenta que podría añadir algo más a su texto y vuelve a la planificación. Y el momento en que está poniendo un nuevo punto en su plan, se da cuenta que ha escrito algo incorrectamente y corrige. ¿Se da cuenta? El momento 2 antecede a la planificación, en fin. Es un proceso recursivo, no es así lineal, cronológico. Pero bueno, con fines pedagógicos, uno tiene que imaginarse estos modelos, aunque en la realidad funcionen de diferente manera, ¿no? Y esto no solamente vale para esto, sino también vale, en el lenguaje vale con todo. En el momento en que organizamos una novela, y eso vamos a ver cuando estemos viendo, digamos, los niveles de la novela, ¿no? Que hay que analizar, etcétera. Se presenta todo bien ordenado, pero nuestra mente es mucho más rica, más compleja de lo que una página o un PowerPoint puede mostrar en orden, digamos, ¿no?
Ese es siempre el propósito pedagógico, el que, digamos, construye estos patrones, modelos, pero ustedes estén conscientes de que en la realidad esos modelos funcionan de manera, digamos, no tan ordenadita como se ve en las páginas. Bien, lo que vamos a ver ahora, lo que me interesa es que veamos es el momento del 1.2, de la construcción de los esquemas de las estructuras, ¿ya? Pero diré algo de la situación de la comunicación, diré algo grande de todos los puntos, ¿ya? El punto 2, el de la redacción, es lo que generalmente se piensa como escritura. Ustedes también seguramente cuando escuchan o piensan en esto, escritura, escribir, piensan en el momento en que movemos la mano, digamos, o en la computadora o con nuestro bolígrafo, en un papel, en fin, tomamos apuntes, ¿no? Bueno, para el propósito de la escritura de trabajos académicos, la escritura empieza antes, empieza con la planificación. Y esa planificación muchas veces se da solo en la cabeza. Los grandes escritores, Russell, por ejemplo, miren, ahí está, coincide esto con Russell. Russell es un escritor prolífico, tiene muchos textos, ¿no?, de filosofía, matemáticas, en fin, que era un filósofo muy prolífico. Y en algunos momentos biográficos en los que cuenta sobre sus métodos de trabajo, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que era capaz de escribir textos extensos directamente siguiendo el punto 2. Uno podría decir entonces, no planificaba, sí planificaba, pero no planificaba como, digamos, lo haríamos el resto de los mortales, digamos, o la mayoría, que es planificar a través de un esquema, a través de algunos apuntes. Todo eso estaba ya en su cabeza. Pasaba largos tiempos pensando y luego había un momento en que escribía y escribía sin parar y corregía muy poco porque era algo extraordinario, digamos, ¿no? También he visto esta experiencia, he escuchado, he leído con algunos escritores famosos, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero eso es lo que cuenta García Márquez. Estoy poniendo un ejemplo de ficción ahora, aunque a nosotros nos interesa, no se olviden, la redacción de textos académicos en el taller. Pero también esto sucede con los creadores de novelas, de cuentos. García Márquez, pues es famosa esto que cuenta, ¿no?, que muchos años estaba 100 años de soledad en su cabeza, ¿no? Inclusive mientras escribía otras cosas, él va contando cómo en sus entrevistas, en lo que se conoce en sus textos autobiográficos, en entrevistas escritas o también en YouTube, que hay un momento que está manejando su auto, está yendo de algún lugar a otro lugar en México con su familia, y él cuenta esto como una anécdota interesante, que para su automóvil para volver a su casa porque le dice a su esposa, ya, se terminó la novela. Es decir, mientras manejaba estaba como poniendo el punto final a su novela, 100 años de soledad. Esa es la novela que lo catapulta, digamos, a lo que se conoce de la obra, ¿no? Antes de esa novela tenía tremendas restricciones económicas, pasaba dificultades, en fin. Pero bueno, miren, eso que parece que podría ser una especie de, no sé, invento ingenioso para... No sé. Yo creo que es verdad, ¿no? Además se lo he repetido muchas veces. Entonces,
ese proceso anterior está en la mente, en el caso de García Márquez, en el caso de Russell, y después tienen que escribir eso que ha estado ya como planificado, construido en sus partes básicas, ¿no? Básicas en el sentido de bases, de cimientos. Bueno, pero en el caso nuestro, es decir, nuestra planificación la hacemos escribiendo. Y una de las formas es precisa, una de las formas de planificar es a través de esquemas. No es la única, pero es la que en el taller desarrollamos, ¿no? Bien, en el momento de la planificación, antes de la realización del esquema, es bueno pensar en la situación de comunicación. Este concepto es preciso para nuestro propósito y es pensar en la situación concreta del lector. Cuando digo situación concreta significa que pensar concretamente en quién nos va a leer va a determinar muchísimo la manera en que organicemos el texto, el registro que utilicemos. Registro quiere decir el tipo de lenguaje. Y ustedes tienen la competencia, digamos, desarrollada de esto en el uso de la expresión oral, como el lenguaje oral. Imagínense esta situación, si alguien les pide que vayan a hablar a su colegio, digamos, de su experiencia, sus primeros días de experiencia en la universidad, van a ir a su colegio y se van a encontrar con un tipo de lectores en este caso sería auditores, gente que los escucha, y ustedes, sin darse cuenta, van a hacer todo ese proceso de la adecuación de su discurso a las personas que les están escuchando. Como son jóvenes, seguramente en el colegio, van a adecuar su lenguaje, van a utilizar ciertas palabras, otras no. Más todavía, si les pidieran, digamos, que vaya, si alguien les pide, imagínense que tienen una amiga, un amigo, profesor de primaria, les dice, quisiera que ahora que ya has entrado a la universidad, vayas a dar una charla a unos niños de 10 años, que quisiera que sepan que existe esa institución que se llama universidad. Y ustedes van y inconscientemente van a cambiar de registro. Saben que quienes los están escuchando son niños, por lo tanto, van a adecuar su lenguaje, van a adecuar su registro al tipo de auditorio que tienen, ¿no? Esto que digamos, hacen cuando están, digamos, en medio de la práctica oral, aunque no crean, en la escritura es algo que se olvida, se desconoce, se ignora, y casi siempre sucede que los escritores, no estoy pensando en los creadores, estoy pensando en escritores en el sentido de, ustedes son escritores ahora porque van a escribir bastante, escritores, todo aquel que escribe, el que hace cartas, el que hace, en fin. Los escritores olvidan esto, pensar en la situación de la comunicación, no reflexionar sobre la situación concreta del lector. Y esta es una de las razones por las que uno fracasa en la comunicación. No se entiende, bueno, una de las razones, no la razón, una de las razones. Entonces, en nuestro propósito de mejorar nuestra competencia de escritura, es importante pensar en el proceso de la escritura y como primer punto, la planificación, y como primer punto de la planificación, pensar en la situación de la comunicación. ¿Quién me va a leer? Ese que me va a leer es un profesional, es el profesor de la materia solamente, o más bien
no me van a leer profesionales, me van a leer lectores que no están relacionados con literatura, o me van a leer mis compañeros. En fin, todas las preguntas, ustedes leyendo el texto de informes de investigación, tienen ahí algunas preguntas que están relacionadas con la situación de la comunicación, ¿no? Entonces, esto no es, digamos, algo que se hace mecánicamente. Al reflexionar esto, de alguna manera estamos también adecuando el registro, tipo de lenguaje, el tipo de orden que vamos a dar a nuestro lenguaje, la información que vamos a dar, en fin, ¿no? En el texto yo digo que, por ejemplo, mire, como ejemplo pongo que como los lectores de ese texto iban a ser jóvenes investigadores, en este caso ustedes, entonces se nos pidió, reflexionando sobre esto de la situación de la comunicación, que haya una apelación, una interpelación, digamos, informal, utilizando la segunda persona informal, ¿no? Por eso es como si existiera una especie de tuteo en el texto, ¿no? Está hablando directamente a un lector que está muy, digamos, caracterizado, ¿no? Joven investigador. Ahora, hablando con los lectores alguna vez de esto, alguien, por ejemplo, me decía, me parece que a mí no me gusta mucho eso. Me decía, porque se subestima al lector. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Esas son las críticas, ¿no? Pero bueno, esas son ya otro tipo de discusiones. Lo que les quiero decir es que imaginarse al lector en concreto para escribir el texto va a determinar también muchos aspectos de lo que va a ser su texto. Bien, voy a dejar el esquema porque vamos a detenernos después en esto. Después viene, digamos, el de la redacción, que les decía que es el momento en que movemos el lápiz, el bolígrafo, la computadora y empezamos a construir nuestras oraciones, nuestros párrafos, nuestros capítulos, etcétera, etcétera. Y toda esta redacción se hace muchísimo más fácil si es que el plan está ya, de alguna manera, construido. Tomo la analogía con la experiencia de García Márquez, ¿no? En ese momento detenemos nuestro automóvil, volvemos a nuestra casa y, bueno, ahora sí puedo escribir en el sentido de redactar, ¿no? Ya tengo todo planificado. En el caso nuestro, nuestros planes van a estar siempre en hojas, o virtuales, o físicas. No escribimos nada sin esquemas, nada, absolutamente nada. Esa práctica que lamentablemente en el colegio se ha hecho hábito, se hace una pregunta de examen y responda a la pregunta más o menos. Inmediatamente uno empieza a escribir. No, eso no. Si las preguntas primero tienen que tener un tiempo de planificación y después recién se escribe, en el sentido se redacta. Y después de tener todo el texto escrito se corrige. Bueno, pero no se olviden lo que les decía al inicio de esta exposición, que este es un proceso recursivo. Puede darse que cuando estemos ya en una corrección final de nuestro texto, nos demos cuenta de que hace falta un punto, algunos párrafos para un punto en nuestro texto, y entonces volvemos a la planificación y volvemos a redactar. En fin. ¿Alguna pregunta? Ya. Bien, aquí vienen algunos conceptos ya que tienen ustedes que dominar. Esto se explica con detenimiento en el artículo, pero ya que vamos a trabajar con un ejemplo, conozcamos, seguro ustedes ya conocen esto, ¿no? La definición del párrafo, ¿no? Esta es una definición sencilla, pero muy útil a la hora de escribir, ¿no? Oraciones que desarrollan una oración principal. Y entonces aquí sí les pido que revisen sus
apuntes de colegio, sus conocimientos sobre lo que significa una oración. ¿Ya? ¿Qué es una oración? Esto, entiendan, no hay explicación de qué es una oración en el texto, ¿no? Que se supone que eso se conoce. Pero si tienen dudas en esto, eso sí tienen que averiguar, investigar, estudiar por su propia iniciativa, porque el concepto de oración nos va a servir para... es fundamental, porque miren, si hago más compleja esta definición y digo que las oraciones principales son oraciones enunciativas, entonces ahí uno ya que se queda perdido si no tiene este conocimiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, para entender eso, es necesario que ustedes revisen lo que seguramente han hecho en el colegio, ¿no? Tienen que ver la clasificación de oraciones. Ustedes ahí, por ejemplo, si digo, no sé, ojalá que a todos les vaya bien, esa oración, por ejemplo, no sirve como oración principal. Entonces, si vamos a hacer un texto académico y queremos construir un párrafo a partir de esta definición, esa oración no puede funcionar como una oración principal. ¿Por qué? Porque no es una oración enunciativa. En fin, entonces, esta definición de párrafo está suponiendo que también existe el conocimiento de lo que significa el concepto de oración. Bien. Esa definición también sirve para textos no solamente académicos, sino para los textos argumentativos en general. Ahora, miren, nosotros estamos trabajando, a los que vienen en ensayo, con un ejemplo de textos argumentativos. Los ensayos son textos argumentativos, no solo argumentativos, pero principalmente argumentativos. Por lo tanto, esta definición de párrafos nos sirve muchísimo, tanto para nuestra lectura de ensayos, como si en algún momento ustedes escriben ensayos, no ese es el propósito del taller, porque lo que se pretende son más bien hacer pequeños trabajos académicos. Y a medida que avancen las clases, vamos a ir viendo las diferencias que hay entre estos dos tipos de textos argumentativos, un ensayo y un texto académico. Ahora ustedes se van a encontrar también, y estén advertidos de inicio de su carrera, de esto que hay profesores que, digamos, tienen una formación que no los ha llevado, digamos, a reflexionar sobre esto, que a veces utilizan estos términos de una manera un poco más laxa, ¿no? Por ejemplo, escucho alguna vez hablar a algún colega de ensayos académicos. Para mí eso sería una contradicción. Pero ustedes no esperen, no se pongan en el se les va a presentar esta situación, que escuchen estos términos que los confundan un poco. Dicen, ¿quién tiene razón? Bueno, la respuesta no va a ser así como una respuesta de si alguien se equivoca en matemáticas o física, él o él, no. Tienen que moverse precisamente cómo funciona el lenguaje. Y que cuando les digo cómo funciona el lenguaje, me refiero a que ustedes conocen miles de palabras en español y esas palabras las pueden utilizar no como dice el diccionario, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque hay expresiones, en fin. Entonces, alguien que solo conoce el significado de las palabras que se utilizan en el español, solo conoce el significado de diccionarios, es un incompetente de la lengua. Porque cada uno de ustedes sabe la definición del diccionario, pero también sabe cuando una persona está dando una definición diferente a la del diccionario, utilizando ciertos términos. Y lo mismo sucede también con estas definiciones relacionadas con el lenguaje, como por ejemplo la clasificación de géneros, ¿no? Yo les digo, no, para mí ensayo es una cosa y trabajo académico es otra cosa.
Y les puedo decir que estas son las diferencias que yo veo. Ahora hay alguien que puede decirles que tal vez no ha reflexionado sobre estas cosas, dicen, yo les voy a pedir como trabajo un ensayo académico. Entonces dice, pero ¿cómo es eso? Ah, entonces ahí ustedes tienen que responder. Bueno, esto, a ver, voy a entender cómo está utilizando este profesor esta idea de ensayo académico, entenderé. ¿Se dan cuenta? Esa es una actitud mucho más abierta, mucho más de alguien que está desarrollando el conocimiento, que decir, este está bien, este está mal, cosas así, ¿no? El ejemplo concreto que les pongo, por ejemplo, en la tradición inglesa, la tradición del idioma inglés, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, o en los colegios de Estados Unidos, los profesores piden al final del año, como trabajo final, un ensayo. Y yo diría, desde mi perspectiva, como soy profesor de ensayo, esa idea que tienen de ensayo tiene muy poco que ver con la idea de ensayo que se da en la materia de ensayo. Aquí, ¿cuál está bien, cuál está mal? Bueno, eso tienen que responder ustedes, pero no en el sentido de juicio solamente, sino que así funciona el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasa con los géneros. Novelas de tal autor. Voy a poner un nombre de un novelista famoso, de Coelho. Yo diría, yo no llamaría novelas a eso. ¿Ya se dan cuenta? ¿Por qué? Entonces ahí tendría que dar mi argumentación. Pero ustedes tienen que darse cuenta ahí que se están utilizando estos términos y que son tan variables que van a tener que ir construyendo su propia, digamos, su formación está en la construcción de su propio diccionario, digamos así. Bueno, estos textos argumentativos entonces que nos interesan en la perspectiva de nuestro trabajo académico, su trabajo académico de fin de curso, se apoyan muchísimo con esta definición de párrafo, un conjunto de oraciones que desarrollan una oración principal. Y cuando estoy diciendo textos argumentativos, estoy pensando en los exámenes que ustedes van a hacer en la universidad, idealmente, en sus tesis de grado, en cualquier modalidad. La carrera tiene varias modalidades y todas esas modalidades requieren el conocimiento de estos conceptos básicos de la escritura, ¿no? Monografías, informes de investigación. El trabajo final del taller de escritura es un breve trabajo académico. En este caso ya sabemos cuál es en general, ¿no? Nuestro objeto de estudio sobre lo que tenemos que escribir, y es sobre algo de la obra de Cerruto. Bien, entonces estos párrafos así como lo estamos pensando acá, desarrollan una oración principal, porque esa oración principal presenta la idea principal que apoyan las otras ideas, las otras oraciones. Y eso quiero que vean en el ejemplo del texto que han leído. Entonces les pido que reconozcan, los que han leído ya saben la respuesta, pero por su propia lectura, ¿cuál es la idea que se está desarrollando en el párrafo? Ahora yo hago las preguntas y ustedes me van respondiendo. ¿Ya? Permítanme pasar al texto. Aquí. Siete y 45. Se ve el texto, ¿no? Todos se han dormido, ¿ve? Ese es el problema. No, sí se ve. Se ve, profe. Ya.
Bien, la persona que quiera hablar, hable. Yo no voy a decir nada ya. Me he cansado. Escuchar, no es muy productivo. Hagamos esto, pongamos en práctica. ¿Cuál es la oración que está siendo desarrollada? La primera, que dice 3 pasiones simples, pero abrumadoramente fuertes. Está hablando, perdón, que te interrumpa. Mil disculpas, soy Paola. No, Paola, no, mil disculpas tú. Solo que como no veo la pantalla, no veo sus nombres, les pregunto esto para que podamos dialogar. Paola, la primera oración me dices, ¿no? Ahora te pregunto, ¿por qué dices eso? Dame la razón por la que dices, porque algo has tenido que ver para decir que es esa. De acuerdo a mi percepción, él habla sobre lo que ha guiado su vida. Esto es la búsqueda o la ansia del amor, la búsqueda del conocimiento y la piedad por el sufrimiento humano. Y va desarrollando de a poco cada uno de estos 3 conceptos, es decir, cómo ha encontrado, en 3 pasos ha encontrado el amor, o sea, en 3, digamos, estados, se podría decir. Después lo que ha tratado de buscar en el conocimiento, qué es lo que ha encontrado, y al final, qué es lo que lo aterriza en realidad, lo que lo lleva, ¿no?, a ser lo que él mismo es, que al final es el tratar de ayudar a los menos desposeídos o a los que están sufriendo, ¿no? Y eso lo hace sufrir igual. Perfecto. Miren, lo que ha hecho Paola me acaba de dar otro párrafo, aunque análoga, ella no está escribiendo nada, pero está en un discurso, ha construido también su propio argumento y un argumento que ha estado muy bien elaborado, ¿no? Su tesis ha sido: la primera oración es la oración principal del texto. Digo esto porque esa oración principal tiene 3 partes y hay un desarrollo que tiene 3 partes y cada una de esas partes desarrolla, en fin. Disculpen yo vivo al lado de una calle muy transitada y hay mucho ruido, pero me acaba de dar un argumento Paola y estaba muy bien. Voy a subrayar lo que dice su compañera. Esta es la oración principal. Pero no es la oración principal, no la han escuchado decir porque es la primera, ¿no? No. Las oraciones principales pueden estar, casi siempre están al principio, en la introducción de los textos. A veces en la conclusión, en la parte final del texto, y a veces están implícitas, son implícitas, es decir, no están escritas. Por eso la lectura también se complica, se hace más compleja, ¿no? Pero bueno, tenemos que prepararnos para eso. O lo que pasa generalmente es que nos vamos a encontrar con textos que no estén clarificados. Y entonces uno tiene que ordenar y hacer todo un esfuerzo para ver qué ha querido decir esta persona. Bueno, que no sucede eso con ustedes, porque precisamente ahí se confunde lenguaje y pensamiento, lo que hablábamos en la primera clase, y a veces a uno lo juzga que piensa mal porque no escribe bien, ¿no? Precisamente para que no suceda eso que estamos haciendo esto también. Paola, dime hasta dónde va la primera parte, esta que es el ansia del amor. Voy a subrayar. La primera parte está dividida igual en 3 y termina en: esto es lo que he buscado, y aunque parezca demasiado bueno para la vida humana, esto es lo que finalmente he encontrado. Espérame un ratito. Más o menos acá, ¿no? No, ahí. Pero si digamos te preguntara,
Dividí este texto en la división clásica que tienen los textos argumentativos, que es introducción, desarrollo y conclusión. ¿Dónde termina la introducción? Perdón, la introducción terminaría en sobre un profundo océano de angustia, alcanzando el límite preciso de la desesperanza. Ya, voy a ir poniendo esto que tú dices, ahora para que conozcamos otras. Ahí, y aquí empieza el desarrollo. Me dices si estoy haciendo algo mal. No, o no mal, sino que no te estoy siguiendo. Esto es lo que me estás diciendo, ¿no? Así es. Ya, y a esta le pondré tal título a esta primera parte que has dividido a esta, en relación a lo que está en la oración principal. Ansia, Ansia de amor. Perfecto. ansia de amor, sí. Ansia de amor. Ya. Ansia de amor. Bien. En la segunda parte, ¿dónde termina? La segunda parte del desarrollo. Perdón, algo de esto he logrado, pero no mucho. Algo de esto he logrado de esperar un ratito. ¿Hasta aquí? Así es. Ya. Hasta aquí. Entonces, dale un título a esta segunda parte. Sería, volviendo a la parte, a esta segunda parte. Dale un título, por favor. En búsqueda del conocimiento. Perfecto. Búsqueda del conocimiento. Ya, y a la última, ¿dónde termina, o dónde comienza la conclusión, o dónde termina la tercera, dónde termina el desarrollo? Aquí está un poco complicado. Tendría que ser, deseo fervientemente aliviar el mal, pero no lo puedo hacer y yo también sufro. Esta parte ya, acá empieza la conclusión. No, tendría que ser hasta el deseo, hasta donde dice sufro. Ya. Bien, entonces es la conclusión. Sí. ¿Cuál es el título de esta tercera parte, Paola? Es, este sería la insoportable piedad por el sufrimiento humano. Piedad por el sufrimiento. Piedad por el sufrimiento. Y aquí está la conclusión. Según la... Bueno, miren, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho Paola? Todo lo que ha hecho es estructurar el texto. Voy a poner esto así, por favor, para que se entienda que en la jerarquía están adentro porque, digamos, pertenecen al desarrollo. ¿Qué es lo que ha hecho su compañera? Y todos ustedes, si han seguido esto, han ido estructurando el texto, ¿no? Y después
a partir de esto que acaba de decir Paola, se puede ya elaborar un esquema de cuál es la estructura de este texto, cuál es el plan que ha tenido Russell antes de escribir su texto, ¿no? Bien, ¿algún comentario de los demás hasta aquí? ¿Algún desacuerdo? ¿Hay algo que no están de acuerdo? Profe, Adelante, ¿quién está hablando, por favor? le habla Alan Vargas, profe. Alan, dale. Yo tengo ciertas dudas, profe, en el tema de cómo establecer o identificar la oración principal. Debe ser necesariamente así una sentencia, una afirmación. Es decir, o sea, porque usted hace un momento mencionaba, ¿no? O sea, la oración principal no es por lo que esté al principio o porque haga un resumen, pienso yo, de todo el desarrollo. ¿Cuál debería ser el criterio para entender que es una oración principal, tanto para el que lee como para el que escribe? ¿Cómo escribo yo mi oración principal? Muy bien, esa es una pregunta fundamental. Fundamental. Porque ahí está, digamos, se te podría decir, Alan, que uno de los pilares fundamentales de la competencia de lectura de textos argumentativos. En el caso de un párrafo, sería el reconocimiento de la oración principal del párrafo, ¿no? En el caso de textos mayores, de un libro, por ejemplo, el reconocimiento de la tesis. Y tú estás preguntando algo que es, como te digo, fundamental. ¿Cómo reconozco la tesis de algo? Tiene que ser algo que se vea así claramente, una oración, afirmación. Ahora mira, la respuesta que se da a esa pregunta es la que también de alguna forma ha dado Paola, ¿no? Cuando daba su argumento, porque ella también ha construido un argumento, repito esto, ¿no? Es decir, tenía su oración principal y tenía su prueba, digamos, su desarrollo. En la respuesta de Paola, su oración principal era: la oración principal de este párrafo de Russell es esta. Esa era su oración principal de Paola. ¿Y por qué digo esto? Y ahí nos ha dado, no lo ha dicho así, ¿no? Yo estoy poniéndolo de esa forma para que entiendan el argumento. Digo esto porque ahí está, esa oración principal tiene 3 partes y esas partes son desarrolladas. La primera, en fin, se prueba, digamos, su oración principal. Entonces la respuesta sería, Alan, es aquella oración que el resto del texto desarrolla. Más específicamente, aunque parezca redundante, que el desarrollo del texto desarrolla. Ahora, ¿qué quiere decir desarrollar? Y ahí eso vamos a ir viendo también con las prácticas que vayamos haciendo, ¿no? Explica, ejemplifica, compara, contrasta, relaciona, define. Todos estos sinónimos sirven para entender lo que significa la palabra desarrollo. Y tú también has dicho algo que es algo fundamental también. Sintetiza, tú decías, resume lo que dice el texto, que está bien. Es la que sintetiza, la oración que sintetiza el texto. Entonces, no es una cuestión mecánica, tú has reconocido, tú has visto muy bien eso, no es la primera, pues, no. No es que, ¿cuál es la oración que está desarrollando? ¿Qué está desarrollando esto? Y todavía se complica más, como les decía antes, Alan, porque hay textos, que no están planificados. Hay 8 en textos que punto. tienen oraciones, los párrafos tienen oraciones principales implícitas, no están escritas. Hay textos, los libros, por ejemplo, que tienen oraciones, tesis, que están construidas
en más de una oración y hay que sintetizarlas. Mira lo complicado que es. Pero no es una cosa que no se pueda aprender, digamos. Todo el tiempo vamos aprendiendo eso. Hay algunos caminos, algunas formas, pero básicamente lo que te digo es, o de manera general todavía, es aquella oración implícita, construida con varias oraciones, o mal escrita, lo que sea, vamos a pensar en malos textos. Esa oración que el lector reconstruye, o porque está claramente escrita en el texto, o porque la lectura permite hacer esa síntesis, es esa oración que está siendo desarrollada. Y cuando digo desarrollada, pensá en todos esos sinónimos que he dicho. No sé si te satisface la respuesta, Ala. No, sí, concuerdo con usted que es un tema bastante complejo, ¿no? Sí, Que es. no es una cuestión de decir, tiene estas características y si cumple es oración principal, ¿no? Ahora, pienso también que hay dos temas que también podrían ser objeto así de reflexión, que es una cuestión formal y de fondo. Por ejemplo, en el texto de Russell que nos presentó, esa oración principal tiene elementos bastante abstractos, ¿no? O sea, utiliza un lenguaje, no sé si decir metafórico, pero utiliza un Sí, lenguaje poético. bastante poético y denso, que luego lo va concretando, lo va explicando, eso, ¿no? Explicando de una manera un poco más práctica para comprender, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí, ¿no? Por ejemplo, eso que tú dices se ve más en el desarrollo. En la oración principal, el lenguaje se hace mucho más concreto, es más concreto, si no te estoy entendiendo mal. El lenguaje poético se ve en el desarrollo, ¿no? Con más claridad. Y eso puede, no es cuidado, algo que quizás no lo he dicho, no es un ejemplo de texto académico, cuidado, ¿ah? No he dicho eso en ningún momento. Este texto nos está sirviendo para reconocer la estructura del párrafo, no es un texto académico. Ahora, quizás es un error del artículo también eso, no aclarar, ¿no? Pero a mí me parece bastante obvio que no es un texto académico y una de las razones es la que da su compañero, ¿no? El lenguaje en un texto académico no es que no existe lenguaje no figurado, ¿no? Figurado estoy utilizando como sinónimo de lo que decía su compañero metafórico. Lo que pasa es que hay algunas metáforas que son mucho más notables porque son de alguna manera novedosas o no muy conocidas. Y hay otras metáforas ya tan conocidas que ya no parecen metáforas. Por ejemplo, si les digo, sí, la pata de la mesa, esa expresión, esta idea, bueno, no tenemos otra forma de decir, ya nos reconocemos que es una metáfora, ¿no? ¿De qué otra forma se podría decir? Los soportes de la mesa, así si les digo eso no me van a entender. Entonces utilizo una metáfora, pero que ya no parece metáfora porque por el uso que tiene común, ¿no? Socialmente. Entonces, los textos académicos también son metafóricos, pero a lo que se refiere su compañero cuando dice metafórico, es que no tiene ese lenguaje que lo acerca a la poesía. Y cuando está pensando en eso es, digamos, un lenguaje un poco novedoso, no un lenguaje práctico, decía, concreto se podría decir, que puede ser de entendimiento mucho más inmediato. A ver, identifiquemos eso para que se entienda. Les pido que me den ejemplos. Primero, en la oración principal, ¿en qué parte del lenguaje se les hace poético, figurado, digamos? Está utilizando figuras más evidentes.
Estoy preguntando esto para entender lo que dice su compañero en la oración principal. Cuando dice han gobernado mi vida, tal vez. Sí, han gobernado mi vida, ¿no? Se está personalizando a las pasiones, ¿no? Porque Sí, ahí hay una metáfora. Bien, lo mismo esta hipérbole, ¿no? Insoportable piedad. Pero bueno, pero eso se hace mucho más evidente en el desarrollo, el uso del lenguaje metafórico. Pongamos un ejemplo. ¿Alguien quiere dar el ejemplo? ¿Nadie? Alan, proba tu tesis, entonces me has dicho algo que no puedes probar. Para mí, digamos, donde se nota más claro en el desarrollo es cuando dice, ¿no? Esta terrible soledad en la que la conciencia temblorosa mira por sobre el borde del mundo al frío e insondable abismo de la muerte. O sea, Ya, ¿en qué parte está eso? ¿En cuál de las partes? hay en ansia de amor. Ansia de amor. Sí, Ya, ¿cómo empieza la oración? lo he buscado además porque libera de la soledad. Ya. ¿Quién está hablando, perdón? Jorge Barrón. Jorge. Aquí Jorge nos está dando un ejemplo de lo que para él es un ejemplo de, digamos, esta presencia del lenguaje metafórico, poético. Lo he buscado además porque libera de la soledad, esa terrible soledad en la que la conciencia temblorosa mira por sobre el borde del mundo al frío e insondable abismo de la muerte. Muy bien. Bien, nos hemos salido un poco del tema, pero es buena la observación que hace Alan. Este texto no es un ejemplo de texto, yo lo utilizo no como ejemplo de texto académico. Y aquí se ve una de las razones por qué no es un texto académico. Su lenguaje está más cerca, en algunos momentos, muy figurado, está más cerca a un lenguaje relacionado con la poesía, etcétera, ¿no? Lo utilizo porque su estructura es muy clara, esa es la razón. Y eso se puede probar porque leyendo rápidamente se puede encontrar la estructura de su contenido, como lo ha hecho Paola. Bien, pero vuelvo a lo que estábamos haciendo. La oración principal, entonces, es la que está siendo desarrollada. Y la respuesta general que se puede dar a la pregunta de cómo reconozco, tanto para escribir como para leer, estamos hablando de los textos argumentativos, no se olviden, es precisamente preguntándonos cuál es la oración que está desarrollando este texto. Ahora, lo que sí ayuda es saber que la oración principal, lo que les decía al principio, ¿no? Está en la introducción, casi siempre en la introducción o en la conclusión. Y entonces puedo sospechar y decir, es posible que esté en la introducción. Ahora, en los textos académicos, esto es mucho más evidente, ¿no? Los textos académicos, por ejemplo, en algunas revistas científicas exigen que la primera oración, miren cómo cambian las cosas, tienen esas exigencias de que no haya ningún tipo de oraciones de introducción y que vayan directamente al punto, dicen, ¿no? Que es, inicien su texto con su tesis, con su oración principal. Estoy utilizando las dos palabras, la oración principal y tesis como sinónimos, ¿ya? Sí, porque su forma de construcción es la misma. Entonces, esas exigencias
facilitan, digamos, la lectura de los textos académicos en ciertas áreas, ¿no? Lo que quiere, y a veces van a encontrar estas afirmaciones en los textos académicos. Por ejemplo, yo he estado leyendo algunos sin entender mucho, pero por curiosidad, durante la pandemia, entonces, ha habido un tiempo en el que se publicaban, no me acuerdo ahora, a través de una revista que era de acceso libre, cómo iba avanzando esto de las vacunas, ¿no? Entonces algunos textos empezaban diciendo, bueno, lo que este trabajo pretende demostrar es, y ahí venía la tesis, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues no es el caso, digamos, de los ensayos, de los textos argumentativos que están relacionados, medio ensayísticos, como es están muy relacionados con el lenguaje figurado, pero pues, no es esa la pretensión de esos textos, ¿no? Ustedes vayan viendo también para sus propios trabajos que pueden encontrarse en esta disyuntiva qué lenguaje utilizar, volviendo a la situación de la comunicación. Tendrán que decir, bueno, mi trabajo de literatura lo que quiere es ampliar el conocimiento sobre un determinado tema y voy a tratar de evitar, digamos, todo lenguaje que no sea concreto. Pero bueno, esa es otra discusión. Ahora nos interesa la estructura y quedémonos por ahora con esta respuesta general que sería: la oración principal es aquella que está siendo desarrollada. Bien. ¿Alguna opinión, discrepancia sobre la división que hizo su compañera? ¿Están todos de acuerdo? Profe, habla Fátima Porcel. Yo estaba pensando que tal vez la penúltima parte, la piedad por el sufrimiento, tal vez comenzaba desde antes, desde... es que justo hay una coma, entonces no es como una oración, pero tal vez después, donde dice: los ecos del dolor reverberaban en mi corazón, niños hambrientos, víctimas torturadas por sus opresores, todo eso. Todo esto, desde acá dices, ¿esto va en la conclusión? ¿Eso me estás diciendo? No, en la tercera parte, en la piedad por el sufrimiento. Pero ahí está. Pero lo tengo anotado, déjenme un segundo. Ay, tiene razón, yo lo anoté mal, mil disculpas. Lo acabo de revisar bien, sí. Ya. Todo está bien. Gracias, Fátima, listo. ¿Nadie tiene alguna objeción? ¿O alguna duda? ¿Algún comentario? Bien. Bueno, a ver. Aquí tengo yo el texto con numeritos. Hecho esto, bueno, ya. Oración principal. Desarrollo. ¿Coincide? ¿Me vas a decir, Paola, si coincide con tu división? Sí, ¿no? Paola, ¿estás todavía? Paola. Mil disculpas. Lo que pasa es que me acaban de llamar y estaba contestando. Disculpe. ¿Coincide esto que con lo que tú hiciste? No. Sí, ¿no? A ver, voy a ver el otro porque como tú no estabas, no me estás ayudando. Perdón, disculpe. Sí, está, ¿Coincide? casi todo. Sí. Ya, bueno, porque es clarísima la estructura de este texto. Sí. Tal vez 8:15. este segundo punto que especifica más, digamos, lo que hay en la introducción, ¿no? Después de la oración principal, lo que hace Russell es definir esos términos. Claro, una definición
figurada, digamos, ¿no? Metafórica, como en los términos que decía su compañero, poética, estas pasiones como grandes vientos. Bueno, en fin. Ahora vuelvo al PowerPoint un ratito. Este sería el esquema básico que ha utilizado Russell, ¿no? Y nosotros lo formamos a través de nuestra lectura. Entonces, lo que vamos a hacer en el taller es un tiempo leer textos y encontrar su estructura. Y en otro momento vamos a pasar a elaborar nuestros esquemas para nuestros propios textos, argumentativos, no se olviden eso, ¿no? En la perspectiva, este segundo momento, de la elaboración de un esquema para un texto académico breve. ¿Se entiende? En un primer momento encontramos la estructura de textos argumentativos, leyendo textos argumentativos, sobre literatura, por supuesto. En un segundo momento, ya teniendo más desarrollada, digamos, la competencia de la elaboración y la recepción de la estructura de la argumentación, pasamos a hacer nuestros esquemas de la estructura de nuestros propios textos argumentativos, para terminar haciendo nuestro esquema para nuestro breve trabajo académico. Más o menos así es el proceso. ¿Alguna pregunta? Yo, por favor, Paola Salas. Paola, adelante. ¿Qué implica definición de términos? Ya. A ver, vamos a... sí, también la pregunta, Paola, porque ese es el problema que tenemos en la virtualidad, los profesores, y se incrementa en la virtualidad. Creemos que algo se ha entendido y no está claro, y entonces, si no me preguntan, yo voy a todo está clarísimo, que todos han entendido, cosas así. Mira que aquí está definiendo a través de la comparación lo que vendría a ser estas pasiones de las que está hablando al principio, ¿no? Simples pero abrumadoramente fuertes, dice, ¿no? Ya da una caracterización. Aquí te dice, claro, de manera figurada, que son como grandes vientos que lo han arrastrado de un sitio para otro, ¿no? Ahora, si ves el texto de informes de investigación, un minutito, aquí te voy a... después les voy a pedir esto, ¿no? Que escriban la descripción de la cohesión y la coherencia, pero después. Pero en ese proceso te voy a leer lo que dice el texto. Está en el libro para responder a tu pregunta ahora mismo, ¿no? La primera oración, ¿dónde empieza? La segunda, esa es la que estamos viendo, ¿no? Define la idea de abrumadoramente fuertes a través de una comparación. Son fuertes como los grandes vientos. O sea, por ejemplo, si tú vas a hacer un texto sobre literatura, sobre la novela de Cerruto, Aluvión de Fuego, y dices, es un texto para colegio, vamos a suponer que para colegio de un curso de tercero de secundaria, segundo, tercero de secundaria.
y haces un texto cuya tesis es el narrador. A ver, no quiero adelantarme dando ideas, pero la narración en Aluvión de Fuego aparentemente tiene un solo narrador en tercera persona omnisciente. Vamos a suponer que esa es la tesis de tu texto. Para tercero de secundaria, no te olvides. Escuchen bien, por favor, la oración, porque así van a entender la pregunta de Paola, que es muy importante, porque nos va a ayudar el momento de construir introducciones. Repito la tesis. La narración en la novela Aluvión de Fuego aparentemente tiene un narrador en tercera persona omnisciente, algo así era, ¿no? Yo me estoy olvidando de eso. La narración en Aluvión de Fuego aparentemente tiene un solo narrador omnisciente. ¿Has escuchado, Paola, no? Así es. Ahora dime, me imagino que has anotado la oración. Es para tercero de secundaria. Y esa tesis tiene que tener definición de términos si no quieres aparecer como una persona que no se deja entender, digamos. ¿Qué tendrías que definir? ¿Qué términos de esa tesis? ¿Qué significa narrador? ¿Qué significa tercera persona? ¿Y qué significa omnisciente? Ya, muy bien. Perfectamente. Has tomado en cuenta tu lector y sabes que tu lector no es un experto en literatura, por lo tanto necesitas definir ciertos términos de tu tesis para no resultar, digamos, oscura, y entonces defines narrador, defines tercera persona y defines omnisciente. Ahora podrías utilizar el lenguaje figurado para definir. El narrador es como omnisciente, como el Dios poderoso que sabe lo... No sé, no, sigas el chiste, podrías definir concretamente, ¿no? Narrador es la persona que nos cuenta la historia que sucede en Aluvión de Fuego, y el narrador no hay que confundir con el autor, algo así, digamos, ¿no? Tercera persona significa que es un narrador que no es personaje, no sabemos quién es, cuál es su nombre, si es alto, si es bajo, en fin. Y omnisciente significa que lo sabe todo. Bien, ahí has definido tus términos y tus lectores te van a entender. Hace de alguna manera esto. Ese es un recurso frecuente, digamos, en la construcción de los párrafos de introducción, ¿no? La definición de términos. Russell hace lo mismo, pero no reconocemos tanto esa definición, precisamente por lo que anotaba Alan, ¿no? Su lenguaje es muy poético. Bien. ¿Te satisface la respuesta? ¿Se ha entendido, Paola? Sí, perfectamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Punto final, aquí quedamos. Si hay alguna duda de alguna de las partes de la clase de hoy que no se haya entendido, díganme ahora, porque no vamos a volver. Les pido que lean el texto y que vayan conociéndolo bien, les va a ayudar, van a mejorar ustedes, les va a parecer que algunas cosas podrían ser. Ahora, por ejemplo, esto que decía Alan a mí me permite decir,
tenía que haber aclarado en el texto que este párrafo no es un ejemplo de párrafo académico, ¿no? Puede confundir eso. Más bien es un texto argumentativo medio poético. Y adelante. Profe, Sí, profe, perdón, le habla Alan. Alan, adelante. El texto que nos ha presentado, profe, ¿qué tipo de texto es? Perdone, tal vez la pregunta medio obvia. ¿Es un ensayo, un cuento, Ahora mira, Alan, ahí tú vas a tener en el texto, tú vienes a ensayo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, profe. Ah, ya. En ensayo, como les pedí que leyeran, hay un punto, el que me interesa que para lo que viene después, hay un punto en el texto que habla de las modalidades textuales, ¿no? Y se dan 4 modalidades, que son la descriptiva, la narrativa, la expositiva y la argumentativa. Los textos, todos los textos, tienen de alguna manera estas modalidades básicas, esas 4 modalidades, ¿no? Entonces, ¿cuándo se llama a un texto argumentativo o cuándo se llama a un texto narrativo? Utilizando estas modalidades para su clasificación, no se olviden, no estoy utilizando géneros, nada todavía, sino estoy clasificando los textos en base a estas 4 modalidades. Se dice que un texto es argumentativo, no porque las otras 3 modalidades no estén presentes, sino que es un texto argumentativo porque en ese texto la modalidad textual que domina, que predomina, es la argumentación, ¿no? A otro texto se dirá que es un texto expositivo porque en ese texto no es que no estén presentes las otras modalidades, pero la que predomina es la modalidad expositiva. Expositiva quiere decir explicativa, ¿no? O en el caso de la narrativa, de la modalidad narrativa, estoy utilizando esta palabra, ¿no? Porque no piensen que la modalidad narrativa solamente tiene que ver con los textos de ficción narrativos, no. Si yo te pregunto, Alan, por ejemplo, a ti, ¿qué has hecho esta mañana? Tu respuesta va a ser un discurso narrativo. Vas a decir, esta mañana me he levantado a las 7, después he desayunado y después he empezado a estudiar la lección de hoy día y después he ido a mi trabajo y después he vuelto para almorzar. En fin, todo lo que me digas es una narración, porque la definición de modalidad narrativa es un discurso organizado a través del tiempo, del orden temporal, la cronología, ¿no? Entonces, todo el tiempo nosotros estamos haciendo uso, cuando hablamos, cuando escribimos, de estas 4 modalidades. Entonces, a la pregunta que te hacía, ¿qué has hecho esta mañana? Y a esta posible respuesta que me diste, a esa respuesta yo llamo texto, si lo has escrito, si me has hablado, me has contado, discurso narrativo, texto o discurso narrativo. Ahora, en el caso ahora, siguiendo esa definición de las modalidades, este texto de Russell, si ustedes ven, es un texto principalmente argumentativo. Pero eso no quiere decir que no haya narración, no quiere decir que no haya descripción, no quiere decir que no haya exposición. Ahora, puede pasar también, he visto en otro libro sobre literatura, que este texto está pensado como ejemplo de texto narrativo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, puedo estar equivocado también. Para mí es un texto tremendamente, además, pedagógico para entender lo que es la argumentación. Y en el mismo texto de informes, hablando de la argumentación, si ustedes ven al final de la explicación del texto, se recurre a la idea de silogismo, que vendría a ser, digamos, una idea clásica de lo que es un argumento clásico, digamos, ¿no? Se puede esquematizar el texto de Russell como un silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión, etc. Vean ustedes eso, ¿no? Ahora, a tu pregunta, tú estás preguntándome ya a partir de otra clasificación que sería 8:30. ¿Qué es este texto si utilizamos las categorías de clasificación genéricas? Es decir, ¿a qué género podría adscribirse, no? Poema,
un cuento. Ah, bueno, pero eso quiero que respondas tú. Primero, digamos, si vienes a ensayo recurriendo al concepto de quién habla, la voz del texto, me gustaría que me digas qué es esto. ¿Es un narrador? ¿Es un personaje? ¿Es una voz poética? ¿O es incógnita? Sí, el signo de interrogación. Si has venido a las clases, ¿sabes? No sé si me estoy dejando entender, Alan. Sí, sí, profe. Medio complicado, pero sí, lo entiendo. ¿Dónde me pondrías? ¿Dónde me pondrías? Me parece que es un ensayo, ¿no? En primera persona, donde el autor se expresa porque no denota que No, está hablando. Perdona que te corte, porque acabas de descubrir una de las cosas fundamentales del ensayo. Siempre es en primera persona. Sí, Ya está muy bien. ¿Ves cómo? Esto es lo que me interesa, ¿no? Que vayan viendo ustedes así su propia construcción. Es siempre en primera persona. ¿Qué más? Dime, a ver, me interesa. Está en primera persona, después, ¿qué más? y no habla solo, o sea, no genera una voz dentro de su voz, ¿no? No sé si me explico. Un poco complicado, pero no te compliques tanto con eso, pero dame unas características más, digamos, si te digo que cuentes características en función de, por decirte, ¿qué están leyendo? Dígame qué están leyendo en otras materias como textos no ficcionales. ¿Han empezado a leer algo? Hágame saber para que pueda utilizar eso como información y hacerte una pregunta de comparación. ¿Qué texto están leyendo? ¿Algún texto todavía o todavía no? Todavía no, por lo menos yo, profe, tal vez en otras materias. Ah, ya. Pero digamos, si te pregunto, sí conoces editoriales de periódicos, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, ahí también, esos son textos argumentativos. ¿Qué diferencia podrías encontrar, por decirte, en un editorial sobre los ítems fantasmas? Hay argumentación ahí. Sí. Pero o el artículo que usted escribió, profe, usted escribió un artículo, ese ¿no? mismo. Es argumentativo, pero está en tercera persona, ¿no? En los momentos, a ver, eso que está, miren, ahí está muy bien lo que está haciendo Alan, porque la impresión general es que es lo que él está diciendo tercera persona, se podría decir, para entender el ensayo, no es una primera persona como la de Russell, digamos. No se reconoce así. No, es tercera persona, dice su compañero. Pero yo te pido como ejercicio, les pido a todos, encontrar momentos en los que aparezco, en los que aparece la primera persona. Porque ahí vas a decir entonces, es tercera persona, y eso te va a permitir encontrar la diferencia, o vas a encontrar unas características lindas del ensayo, ¿no? Es una primera persona, eso lo que has dicho está bien, ya se entiende. No podemos, me imagino que todos pueden entender esto. Pero ¿qué tipo de primera persona es? Porque el texto que yo he escrito, por ejemplo, da la apariencia de tercera persona, pero es primera persona, pero no lo llamaría ensayo. ¿Qué diferencia hay en esa primera persona del artículo sobre los informes de investigación con la primera persona de Russell o con la primera persona de Borges y yo? Que tal vez en este caso es un texto pedagógico. Está intentando explicar algo. ¿Cuál de los dos? Que usted escribió en la redacción de informes de investigación. No me estarás criticando, ¿no? No. Porque hace textos pedagógicos.
No, al contrario. No, lo que quiero decir es, ¿tú crees que no es posible hacer textos pedagógicos ensayísticos? Pregunto. A mí me parece que son más bien, te diría, a ver, ahí está, lo que preguntas, ¿quién ha preguntado? Perdón, no estoy viéndola. Fátima. Fátima, esa pregunta es buenísima porque también ayuda a entender el género. Yo te diría esto, a ver, pensar los textos, si los textos pedagógicos fuesen ensayísticos, aprenderíamos todo. Sí. Si fuesen ensayísticos los textos pedagógicos, aprenderíamos todo. Entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo es ese yo ensayístico? ¿Cuál es la diferencia del yo de Russell, esa primera persona que nos habla? Esa primera persona que nos habla en Borges y yo, esa primera persona que nos habla, ¿cómo se llama el texto de Montaigne? El beneficio de unos es perjuicio de otros. Yo noto, profe, que Adelante. en el ensayo de Russell, como en el texto de Borges, hay un ensimismamiento del que escribe, ¿no? Más o menos como que piensa eso y lo traduce en el texto y no da lugar a que se pueda replantear tal vez su argumento, porque es un ensimismamiento bastante Está muy profundo. bueno, está muy bueno. Me estoy riendo porque es una especie de crítica. Está muy bien eso, porque está muy bueno. Ahora, claro, son dos ejemplos que muestran lo que tú dices, ¿no? Pero para balancear eso, porque me parece muy bien lo que dices, pero para balancear eso y en defensa de los ensayistas, porque si no van a parecer unos engreídos ensimismados que solo piensan de sus cosas, pensar en el de Montaigne. ¿Has leído ese de Montaigne? ¿Has estado...? Sí, la primera clase, profe. No hablarías de ensimismamiento ahí, ¿no? ¿O sí te parece que es un ensimismado también en ese texto Montaigne? Pero ¿qué son sus argumentos, profe? ¿Cómo puede uno rebatir sus argumentos? Sobre que, por ejemplo, que cómo puedes rebatir que el beneficio de unos perjudica a otros. Claro que puedes. ¿Por qué tendría que ser un argumento de un ensimismado? Porque yo puedo entender lo que estás diciendo. Si alguien dice, digamos, como Borges, me gustan los relojes de arena, eso no se puede rebatir, digamos, es su gusto. Ahí entiendo. Pero si alguien te dice, para que me beneficie, tengo que perjudicar a otro, ¿tú estás de acuerdo con esa idea? Si estás de acuerdo, bueno, seguramente tienes argumentos. Si no estás de acuerdo, puedes rebatir. O sea, Sí, pero lo que te estoy tratando de demostrar, Alan, es que eso que has visto tú en Borges y ahora en Russell, está muy bien. Está muy relacionado ese yo con su propia vida, digamos, ¿no? Lo que tú estás llamando ensimismamiento. Pero te estoy poniendo en la balanza el texto de Montaigne para mostrarte que esa no es una característica inevitable, definible del ensayo. O sea, que siempre está, no. Está ese yo que tú has visto, pero no puedo decir que es un yo ensimismado al yo de Montaigne, del texto de Montaigne. Entonces, ¿cómo hace esa pregunta para todos? ¿Cómo podemos balancear esas dos voces, la de Borges y Russell por un lado, que su compañero está llamando ensimismado, con la de Montaigne? Ahí está presente ese yo, esa primera persona del ensayista, pero ¿qué palabra podrían escuchar? Porque me parece que es excesiva la de ensimismamiento. Eso que tú llamas ensimismamiento, yo vería más bien en el género que se llama poesía lírica, cuando lo que interesa es más el yo, ¿no? Pero si tú haces el intento,
Alan, de cambiar el texto de Borges y no pones Borges y yo, y pones Alan y yo. Es posible que encuentres cierta, como, te apropies de ese texto. Por supuesto, no con todo, ¿no? No con esta idea de fama y no fama o gustos por objetos, en fin. Pero esta idea de, como de desdoblamiento, en fin, no quiero adelantarme con las interpretaciones. Pero esto que ustedes dicen, esto que me hace pensar, y me parece que es fructífero para pensar precisamente cuáles son las características de la voz que nos habla en el ensayo y la voz que nos habla en un texto argumentativo que no es ensayo, un texto académico. Yo creo que el texto que yo he escrito se acerca más al texto académico. Pero eso no quiere decir que no haya momentos en que aparezca la primera persona, a ver si encuentran, ¿no? Licenciado. Adelante, ¿quién está hablando? Se puede encontrar, digamos, un poco de su voz, ¿no? Dice en algunas partes, digamos, expresa cómo intentaba, digamos, plantear algún tema del texto, pero usted dice que se arrepintió o algo así. Entonces ahí es su voz, ¿no? Sí, hay eso, ¿no? Pero estoy poniendo el ejemplo de mi artículo por lo que decía Alan, ¿no? Yo quisiera que lo dejemos de lado porque va a parecer medio... no es un buen ejemplo para la discusión ensayística, pero que va a parecer tal vez medio vanidoso, digamos. Ese ejemplo nos interesa para aprender a escribir, digamos, saber qué es un texto argumentativo. Nunca había pensado esto para ver la voz, ¿no? Pero lo que quiero que piensen es, hay primera voz, lo que dice su compañero es claro, hay momentos en los que se reconoce la primera voz. Pero volvamos a esto que les digo, ¿cuál es la diferencia entre, olvídense de esos momentos del texto y piensen como un texto en tercera persona? No puedo utilizar otros textos porque todavía no estamos leyendo, ¿no? Y ni tampoco con otras materias. Pero ya que conocen ese, olvídense de esos momentos de primera persona y piensen como un texto, como decía Alan, en tercera persona, despersonalizado. Bueno, ya he dado la palabra más o menos. Esta idea de la voz que habla en el ensayo, o en este caso, digamos, en un texto académico, tiene que ver con esto que su compañero está diciendo, ensimismamiento, y me parece que esa impresión la tiene porque esos dos textos muestran de alguna manera esa presencia muy fuerte del yo, ¿no? Me gustaría que, paréntesis, que se entendiera bien ese concepto de qué es el ensimismado, qué es el ensimismamiento, ¿no? El ensimismamiento en el contexto que está hablando su compañero tiene una connotación negativa. ¿No? Está casi como relacionada con alguien que está muy metido en su propio yo. Entonces, yo estoy saliendo ahí en defensa de la voz del ensayo, porque digo, esos ejemplos, si nos quedamos con esos ejemplos solamente, puede pensarse eso, pero pongan en la balanza también el texto de Montaigne. Y entonces quizás ahí lleguemos a esta idea de lo que es personal, ¿no? En el ensayo, esa voz, ese yo, esa primera persona que habla, es personal. ¿Mm? Y entonces piensen ustedes, por ejemplo, en sus diálogos, en sus conversaciones, en la vida real. ¿Cuál es la diferencia que existe, o qué diferencias hay 8:45. cuando hablan con amigos de manera personal? Tanto ustedes hablándoles a ellos de manera personal y ellos hablándoles
a ustedes de manera personal. Porque esta forma personal es como una especie de requisito de la amistad. Es decir, si utilizamos la palabra amigo, no en el sentido así que todos son amigos, ¿no? Como sinónimo de conocido, no de amigos en el sentido, digamos, pesado, fuerte del significado de esa palabra. Entonces, lo personal a eso se refiere, ¿no? Piensen ustedes cuando hablan con alguien, con un conocido y con un amigo. En unos van a reconocer la voz personal. ¿Mm? Entonces, esa voz personal de la experiencia, digamos, de la amistad, estoy poniendo un ejemplo de la vida real para que se entienda más o menos cómo se va construyendo, cómo podemos entender ese yo de la voz del ensayo. A diferencia de la voz de redacción de informes de investigación. Olvídense de las partes donde aparece la primera persona. Es despersonalizado totalmente. Ahora, lo que estaba diciendo su compañero es fundamental, ¿no? Decía, ¿cómo se puede rebatir algo ahora, él lo decía un poco de manera, con connotación negativa, ¿no? ¿Cómo se puede rebatir a alguien si habla de forma, en sus términos ensimismadas, en mis términos sería personal? Es precisamente los problemas que tenemos también en la vida real con los amigos, que cuando no estamos de acuerdo con lo que un amigo está diciendo o está haciendo, ¿cuánto nos cuesta, digamos, para mostrar nuestro desacuerdo porque no queremos dañar, en fin? Toda esa experiencia real sirve para entender la voz en los textos, ¿no? En este caso del ensayo. Y nada de esta preocupación existe si tenemos que hablar con una voz o debatir a un texto que tiene una voz impersonal, como la redacción de informes. Ahí se puede rebatir. ¿Por qué, digamos? Porque entra dentro del campo de la discusión pública racional. Entonces, si no he entendido mal lo que decía su compañero Alan, es que no se puede rebatir al otro porque como es muy subjetivo todo eso, pero al otro sí se puede rebatir porque es como el campo de la ciencia, de la academia, y por ahí va la diferencia entre la voz del ensayo y la voz digamos, la voz personal del ensayo y la voz impersonal de un texto académico. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Licenciado, buenas noches. Habla Gabriel. Gabriel, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches y buenas noches, compañeros. Bueno, lo que yo puedo comentar en cuanto a todo lo que se ha hablado es que desde mi punto de vista, el ensayo... Ay, no se está escuchando, Gabriel. Oye. ¿Se me puede escuchar? Ahora sí, pero antes no. Antes no se te ha escuchado. Ok. Lo que decía es que tal vez el ensayo va más para que una persona al escribir o está hablando en primera persona, está dando su opinión de algo, ¿no? O sea, tal vez una hipótesis y tratando de argumentar esto. Pero en lo que hablamos y en base a lo que leímos sobre Russell, él está explicando un hecho que ha vivido, ¿no? Es decir, no está tratando de, digamos, resolver una hipótesis, simplemente es un hecho de lo que ha pasado. Entonces, en mi opinión, esa sería la línea que podría separar el ensayo que es tratando, no sé, de resolver una hipótesis o dando una opinión. En cambio, acá Russell está explicando lo que ya ha pasado, o sea, es como que está describiendo lo que él ya ha vivido. Y eso es lo que pienso, licenciado. Pero lo que no estoy entendiendo, Gabriel, es que tu compañero nos ha dicho que para él el texto de Russell es un ensayo.
Exacto. Y yo discrepo por lo que dije, que para mí sería un ensayo tratando de validar una hipótesis, es decir, tratando de argumentar por qué esas tres partes, digamos, lo que ha vivido en todos, o sea, lo que ha pasado, ¿no? Pero para mí, él no está tratando de validar una hipótesis, simplemente está describiendo ya un hecho. No, es interesante, pero vamos a suponer que si tomamos así en un argumento formal, si te dice, en los términos que tú estás hablando, este tipo de vida que he tenido yo, vamos a suponer que yo soy Russell, y te digo, este tipo de vida que he tenido yo, Gabriel, vale la pena vivirse. ¿Es una opinión esa? En tus términos. Para mí no es una opinión porque él está dando lo está asumiendo como un hecho. No, pero es que ahí está, ahí hay un problema. Primero, cuando dices para mí, estás pensando que el conocimiento es relativo. Si para ti es así, bueno, para otro debe ser otra cosa. Y así entonces no podríamos discutir. Porque si yo te digo, por ejemplo, es de noche, ¿te parece una opinión? Es un hecho, de hecho, o sea, es un Ya no hecho. ya no me dirías para mí, ¿no? Exacto, es un hecho. Ahora, lo mismo puedes tú decir cuando te pregunto, ¿esto es una opinión o no es una opinión? Así como me has respondido, no es una opinión, es un hecho. Si usted dice, es de noche, pero no es una opinión, es de hecho, estás diciendo, estás reconociendo la diferencia que hay entre una opinión y lo que es un hecho. ¿Estamos de acuerdo, Gabriel? Exacto. Ahora, Entonces, ¿tú crees que seguime el razonamiento, espera un ratito. ¿Tú crees que si te preguntara esto, es de noche, Gabriel, dime si esto es un juicio, es un hecho o es una opinión? Y si me respondes, para mí es un hecho, ¿te parece correcta esa respuesta? no, ¿Por qué? porque puede parecer, o sea, que para otra persona estoy dando lugar a que otra persona puede pensar que no, que es en la mañana, que está haciendo, que es en la tarde. Entonces, Entramos en una pues, locura, ¿no? exacto. Por lo tanto, no me puedes decir para mí es un hecho. No, es un hecho. ¿Es de noche? Ok. Sí, es un hecho. Puedo salir, puedo ver por mi ventana que es de noche. Ya. Lo mismo entonces, lo que me estás diciendo es, yo tengo la capacidad de hablar objetivamente, diferenciando hechos y opiniones. Ahora, lo que te pregunto es, si digo, la vida que he vivido, Gabriel, vale la pena vivirse. ¿Es una opinión o es un hecho? Como eres capaz para diferenciar hecho y opinión, no me respondas para mí. Ok. Ya, me has entendido, ¿no? Porque Sí, ese para mí no me parecía adecuado. ¿Es un hecho o es una opinión? Te voy a repetir otra vez más mi oración. La vida que he vivido vale la pena vivirse. ¿es una opinión o es un hecho? Esa es la Sí, pregunta, ¿verdad? sí. Es un hecho. O sea que tú estás de acuerdo, así como es de noche, de la misma forma. Te voy a poner mis razones. Ok. Mira, voy a cambiar la vida de Russell. He estafado. He desfalcado a la carrera de literatura. Imagínate tres ejemplos así. Cambio. He buscado la riqueza y menos mal que lo he logrado, de mala manera, pero lo he logrado. He buscado el egoísmo, no relacionarme con nadie, y los vientos del egoísmo han llevado mi vida. En fin, en conclusión, la vida que he vivido vale la pena vivirse. Así es una opinión.
Ah, ¿es una opinión o es un hecho? Ya me estás confundiendo. Depende de la perspectiva. Yo me estaba basando en la vida Las de cosas con las que Russell. estás de acuerdo son hechos, las cosas que estás en desacuerdo son... ¿Cómo Sí, reconoces una opinión de un hecho? cuando no, tal vez cuando no sigue el lineamiento que es, o sea, que está conmigo, ¿no? En este Ah, caso, no, no, no. No, ahí entonces ahí está el error. La diferencia es que una opinión tú la puedes discutir, puedes decir, no estoy de acuerdo. ok. Esa es una opinión. Entonces, si yo te digo, como te dice Russell, buscar el amor, buscar la piedad, buscar, vale la pena vivirse por esto, tú puedes estar de acuerdo con eso, pero sabes que mucha gente va a decir, ah, un momento, para mí no estoy de acuerdo con eso. Me parece una pérdida de tiempo idealista, digamos, el tratar de querer arreglar el mundo. No sé, en fin, lo que te quiero decir es que toda vez que hay desacuerdo estás frente a una opinión. Pero bien, Ah, es entiendo muy bien ahora sí. perfecto. Ahora, eso, bueno, eso es por un lado, ¿no? Entonces, la tesis de tu compañero era que el texto de Russell, eh, en el texto de Russell y en el texto de Borges, la primera persona está presente, ¿no? De manera fuerte. ¿Mm? Y estamos discutiendo, un poquito que me he perdido, disculpen, estamos discutiendo el calificativo que él ha utilizado al decir ensimismamiento. Yo decía, poniendo en la balanza el otro ensayo, que esa palabra es excesiva y más bien más adecuada me parece la palabra personal. La voz del ensayo es una primera persona personal. Ahora, quisiera que entiendan esta palabra, este término personal, en qué sentido se está utilizando, ¿no? Y para eso ponía el ejemplo de la amistad en la vida real. Conocemos esas voces. Ahora, por supuesto que alguien va a decir, a mí en la primera persona de Russell no me parece personal, digamos, ¿no? No. Es decir, no siento como siento la voz personal de mi amigo, digamos. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo que les estoy diciendo yo es que esa característica que estamos viendo de la voz en el ensayo está relacionada con precisamente esa presencia fuerte del yo de forma personal, ¿no? Tanto que los dos ejemplos que he dado, que hemos visto, podrían llevar a pensar lo que decía Alan, ¿no? Es decir, ensimismamiento. También quisiera que reflexionen sobre esta palabra ensimismamiento. Tiene una connotación casi de egoísmo. Alguien que está muy metido en su mundo y que no puede ver, digamos, lo que está afuera. Pero creo que la voz del ensayo no va por ahí. No va. Gilmar, Adelante. Mateo. bueno, sí, quería hablar del tema que estamos hablando también y creo que deduciendo entre las diferencias que habría entre un texto académico y un ensayo, es que un texto académico siempre tiene un método científico, ¿no? Siempre sigue el método científico y plantea, por ejemplo, una hipótesis y la demuestra. En cambio, un ensayo no. Por ejemplo, en Montaigne está hablando del poder, de relaciones de poder, y está dando su opinión acerca del tema y nos está lanzando ciertas perspectivas y nos está sugiriendo ciertos puntos de vista que tal vez no tomamos en cuenta, ¿no? En cambio, por ejemplo, en tal vez El Príncipe de Maquiavelo ya es un estudio más profundo con un método científico del poder en sí. Y en este sentido, creo que, no estoy absolutamente seguro, pero creo que el ensayo, al ser, o sea, utiliza el artificio de opinión personal para sugerir ciertas perspectivas que tal vez en un campo tan, digamos, riguroso como blanco y negro sería un texto científico, abre nuevas perspectivas, de alguna manera, nuevos puntos de vista para ver ciertos temas, digamos.
Y en este sentido, el texto de Russell tal vez sería una incitación, una reflexión acerca de lo que él al final le da más fuerza, ¿no? Que es ese sufrimiento que él siente al ver a la humanidad sufrir. muy bien, es tu construcción, es tu lectura, es decir, todos podemos estar en desacuerdo, pero a mí me parece que eso es lo que precisamente me gustaría que sucediera en las clases, ¿no? Que ustedes vayan armando, y me parece muy bien la participación de los que han participado de esta noche, están construyendo sus lecturas, y está muy bien. Más lecturas vamos a hacer, más ejemplos, y eso que están diciendo se les va a ir complejizando, van a ir cambiando, van a ir, ¿no? Más todavía. A mí me ha pasado lo que pasa siempre, no es retórica esto, no es por decir algo bueno, digamos, no por caer bien, no, pero en la discusión con lectores siempre uno ve cosas que antes no había visto, por más que tenga más experiencia, digamos, por años quiero decir, ¿no? En lecturas. Lo alucinante de la lectura, ¿no? La propia vida del lector, y cada lector tiene su propia vida, hace que vea cosas que otros no ven. Perdón, un minutito. Te llamo en un minuto, Angelino. Te llamo en un minuto. Perdón. Ya. Chao. Ya. No sé si me he dejado entender. Bueno, ya no dan porque están cansados. Está claro. Vamos a seguir. ¿Está claro? Bueno, me alegro. El jueves continuamos con esto. Y bueno, a los que no están en ensayo por cuestiones de horario, todo eso, voy a hacer todo lo posible y ustedes también háganmelo saber para que no estén. Hoy hemos utilizado ejemplos que quizás no los conocen porque no van a la materia, pero se los puedo pasar si me piden, si tienen interés, les voy pasando. Ahora sí pueden inscribirse, porque siempre aconsejo, tomen las dos materias juntos porque se van relacionando y creo que se aprovecha más. Que duerman bien, hasta mañana con los de ensayo, hasta el jueves con los del taller. Y voy a hablar con Manuel inmediatamente. Los que no tienen el texto de redacción de informes van a tener, sí, pero mándenle una solicitud para que les envíe, ¿ya? ¿Está bien? Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, dice. Muy bien, hasta mañana. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Chao.